La dejaron plantada en el altar por dinero y para salvar la empresa familiar, ella debía casarse ese mismo día. El hombre que la ayudó a levantarse en las calles parecía un vagabundo, pero guardaba un secreto que lo cambiaría todo. Sofía miraba por la ventana de la sala de preparación en la iglesia, mientras los invitados a su alrededor intercambiaban miradas preocupadas. El reloj marcaba 2 horas de retraso y no había señales de Rodrigo. El vestido blanco pesaba sobre su cuerpo como si estuviera hecho no de encaje y seda, sino de cemento. El maquillaje perfecto, hecho horas antes, comenzaba a correrse por el sudor nervioso que le resbalaba por el rostro. Nadie se atrevía a decir lo obvio. El novio no vendrá. Cuando el teléfono vibró sobre la mesa, Sofía se lanzó sobre él como si su vida dependiera de ese mensaje. Era corto, pero destruía su mundo con apenas unas palabras. «No puedo hacer esto, perdóname». Lo leyó una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar de sentido. Las mujeres a su alrededor se sumieron en un silencio absoluto. El único sonido era el sollozo contenido de Sofía, en esa habitación decorada para celebrar la felicidad, no para ser testigo de un corazón hecho pedazos. «Hija mía», dijo doña Carmen, su abuela de 78 años, acercándose lentamente con la ayuda de un bastón de madera oscura que había pertenecido a su difunto esposo. Sus ojos cansados no reflejaban tristeza, sino preocupación. «Tenemos que hablar». A Sofía la llevaron a un cuarto lateral, lejos de las miradas curiosas y los murmullos que ya empezaban a extenderse entre los invitados. Doña Carmen cerró la puerta y se sentó a su lado. Sus manos arrugadas tomaron con firmeza las de Sofía, que temblaban. «Tu abuelo dejó condiciones en su testamento. La empresa familiar solo seguirá existiendo si te casas, antes de su cumpleaños, y ese día es hoy». Sofía se enjugó las lágrimas con rabia, como si pudiera borrar esas palabras. «¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Por qué haría algo así?» Su abuelo había sido un hombre de tradiciones. Creía que una empresa familiar necesitaba una familia sólida para dirigirla, como lo habían sido él y ella durante 50 años. La anciana suspiró con pesar. «Si no te casas antes de la medianoche de hoy, el control de la empresa pasará al Consejo de Administración, donde tu primo Ricardo tiene la mayoría». Entonces, todo quedó claro. El teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de su primo. «Me he enterado de que ha habido un contratiempo en la boda. No te preocupes. A partir de mañana yo me haré cargo de la empresa». Sofía sintió cómo la rabia desplazaba la tristeza. Se puso de pie de golpe, haciendo que el vestido blanco girara a su alrededor. «Él compró a Rodrigo, estoy segura. Ricardo le ofreció dinero para que me dejara». En ese instante, una de sus damas de honor entró sin tocar la puerta. Tenía el rostro pálido. «Sofía, Rodrigo está fuera dando entrevistas. Dice que te dejó porque descubrió irregularidades en tu empresa familiar». El mundo de Sofía se vino abajo. Sin pensarlo, tomó su pequeño bolso blanco a juego con el vestido y salió corriendo por la puerta lateral de la iglesia. No quería ver a nadie, no quería explicaciones ni compasión, no podía soportar las miradas lastimosas, las preguntas, ni los flashes de las cámaras que sin duda ya la esperaban afuera. La llovizna de esa tarde no era lo bastante fuerte para empaparla, pero sí para que la fina tela del vestido se pegara a su cuerpo mientras corría sin rumbo por las calles. El velo quedó atrás, perdido como sus sueños ese día. Los tacones altos la hacían tropezar de vez en cuando, pero no se detenía. Cada paso la alejaba un poco más de la humillación, aunque la acercaba también a la inminente catástrofe financiera. Llegó hasta la plaza central de la ciudad, donde por fin sus rodillas cedieron. Los tacones se atoraron entre los adoquines antiguos y cayó de bruces, rasgando la parte baja del vestido y arañándose las palmas de las manos. Entonces, sus ojos, empañados por las lágrimas, se enfocaron en un par de zapatos desgastados. «¿Te encuentras bien, señorita?», preguntó una voz masculina con una preocupación sincera. Sofía levantó la vista. Era un hombre de aspecto sencillo, sin afeitar, con ropas gastadas, pero con unos ojos que no coincidían con el resto. En esos ojos marrones
Había dignidad e inteligencia, muy distinta de la apariencia de alguien que, probablemente, vivía en la calle. Intentó levantarse, pero el vestido rasgado se lo impedía. El hombre le ofreció su mano. Contra todo pronóstico, no tenía el olor característico de quienes no pueden asearse. A pesar de su ropa desgastada, su presencia era extrañamente limpia. Sacó de su bolsillo un pañuelo blanco impecable y se lo tendió. Un vestido de novia no debería acabar en el suelo de una plaza, dijo, ayudándola a levantarse. Supongo que detrás de esto hay una historia difícil. Tal vez fue la desesperación o la necesidad de desahogarse con alguien que no la juzgara. Después de todo, ¿qué podría pensar de ella un aparente vagabundo? Pero Sofía sintió la confianza suficiente para contarle toda su situación. Allí, en un banco del parque, junto a ese desconocido que se presentó solo como Miguel, relató el abandono, la traición del novio, el ultimátum del testamento y la inminente pérdida de la empresa familiar. Miguel la escuchó sin interrumpirla, a veces ofreciéndole una palabra de consuelo. Cuando terminó, la voz de Sofía estaba ronca por el llanto. Fue entonces cuando él habló con sorprendente claridad. Entonces, necesitas casarte hoy mismo, con cualquiera, para salvar la empresa. Sí, pero no es tan sencillo. ¿Quién aceptaría casarse conmigo en estas circunstancias? Sofía soltó una risa amarga. ¿Y a quién podría aceptar yo siquiera por unas horas? Miguel guardó silencio unos segundos, como si evaluara algo muy importante. Luego, con una naturalidad que dejó a Sofía sin palabras, hizo la propuesta más absurda y sorprendente que había oído jamás. «Me casaré contigo». Sofía rió, creyendo que era una broma para hacerla sentir mejor, pero el rostro de Miguel permaneció serio. «Lo digo en serio, necesitas un esposo hoy. Yo puedo ser ese hombre. Después, cuando todo se calme, nos divorciaremos y cada uno seguirá su camino». «Perdona, pero pareces un vagabundo», dijo ella. «¿Y eso importa para el papel que firmaremos? Sigo siendo un ciudadano con documentos en regla». Sofía lo miró fijamente, tratando de asimilar la locura de esa idea. Casarse con un desconocido al que había encontrado en la calle, un hombre que, a juzgar por su apariencia, ni siquiera tenía un hogar. Era una idea absurda, desesperada, casi demencial, pero en el fondo era justo lo que necesitaba: un matrimonio ficticio, puramente burocrático, para cumplir con las condiciones del testamento. «¿Por qué haces esto? Para mí. Ni siquiera me conoces». Miguel desvió la mirada hacia el horizonte antes de responder. «Digamos que tengo mis propias razones. Y no te preocupes, no pediré nada a cambio, excepto un lugar donde dormir unas semanas, hasta que me asiente». Sofía sintió un escalofrío en la espalda. Había algo extraño en todo aquello, algo que no encajaba, pero el reloj en su cabeza no dejaba de marcar el paso del tiempo. Cada minuto la acercaba al plazo final. Si acepto esta locura, ¿cómo lo haríamos? La iglesia está llena de gente. El sacerdote ya sabe de la cancelación, y no puedo aparecer contigo sin una explicación. No tiene que ser en la iglesia. Un notario, un juez de paz. Cualquier ceremonia oficial servirá para que el testamento sea válido, ¿no? Sofía meditaba, sopesando esa locura contra la inminente pérdida de la empresa que su familia había construido durante generaciones. De un lado, un matrimonio ficticio con un desconocido de la calle. Del otro, ver cómo todo caía en manos de su primo Ricardo, que había destruido su verdadero matrimonio. «A mi abuela le dará un infarto», murmuró, aunque ya contemplaba esa posibilidad. «Pero quizás podríamos hacerlo en el jardín de su casa. Conozco a un sacerdote que entenderá la situación si le explico». Miguel lo aceptó con una naturalidad desconcertante. Sofía lo miró de nuevo, buscando cualquier indicio de locura, peligro o algo que indicara que esa decisión sería el peor error de su vida. Pero todo lo que encontró fue a un hombre tranquilo, con una mirada firme, que parecía más seguro que ella misma. «Si vamos a hacerlo». Sofía respiró hondo, apenas creyendo las palabras que decía.
Al menos tendrás que ducharte y cambiarte de ropa. No puedo presentarte a mi familia así. Por un momento, creyó ver una sonrisa enigmática en los labios de Miguel, pero la descartó como un reflejo de su propia desesperación, buscando normalidad en medio de tanta locura. Por supuesto, respondió con calma. Lo entiendo perfectamente. Y así, con el vestido de novia rasgado y el maquillaje corrido, Sofía se levantó del banco en el parque y le tendió la mano al hombre que, en pocas horas, se convertiría en su esposo. En el horizonte, unas nubes oscuras anunciaban la tormenta que traería ese atrevimiento a su vida. Pero, para ella, en ese instante, cualquier tormenta parecía menos temible que la humillación y la derrota que había sufrido ese día. Miguel tomó su mano con una ternura que no coincidía con su apariencia, y juntos abandonaron la plaza, creando la escena más insólita que aquel pequeño pueblo hubiera visto jamás. La novia, con el vestido blanco arrastrándose por el suelo, al lado de un aparente vagabundo. Nadie podía imaginar que aquella extraña pareja estaba a punto de cambiar el destino de la lucha familiar que, desde hacía años, se libraba en las sombras de esa ciudad. Sofía no vio el coche oscuro estacionado en la esquina, ni al conductor vestido de traje que los observaba con atención. Tampoco lo vio sacar el teléfono y marcar rápidamente un número, murmurando: «Señor, la ha encontrado». El plan estaba en marcha. La casa de la abuela de Sofía estaba en el casco antiguo de la ciudad, un edificio tradicional con un jardín cuidado y un porche que había sido testigo de generaciones de la familia. Cómo crecieron, se casaron y construyeron sus vidas. Pero ese día, el porche se convirtió en el escenario de uno de los eventos más insólitos en la historia de la familia. Sofía condujo a Miguel por la entrada trasera. No quería asustar a su abuela antes de, al menos, poder explicarle la situación. Le pidió que esperara en una pequeña sala de servicio mientras buscaba ropa que pertenecía a su difunto abuelo y que tal vez podría servirle. «Hija, ¿eres tú?». La voz de doña Carmen resonó desde el salón mientras Sofía entraba a la casa. La anciana estaba sentada en su sillón favorito, con un rosario entre las manos. Su rostro estaba lleno de preocupación. Al ver a su nieta en el vestido de novia rasgado y sin el novio a su lado, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío, abuela, sé que parece una locura, pero necesito que me escuches». Sofía se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Rodrigo fue comprado por Ricardo. Me dejó en el altar por dinero». El rostro de doña Carmen se endureció. «Siempre supe que ese muchacho no era de fiar. Nunca me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo. El problema está en el testamento del abuelo. Necesitamos una solución», dijo Sofía, respirando hondo antes de continuar. «Y la encontré». Entonces, Sofía le habló de Miguel. Con cada palabra, la expresión de la anciana pasó de la preocupación a la incredulidad, luego al horror y, finalmente, a una resignación cansada. «¿Quieres traer a un vagabundo a esta casa para casarte con él? Sofía, has perdido la cabeza». Doña Carmen intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblorosas apenas la sostuvieron. «No tenemos otra opción, abuela. O lo hacemos así, o todo se lo quedará a Ricardo. Por favor, escúchame. Será solo por un tiempo. Una vez que la empresa esté segura, nos divorciaremos». La voz de la anciana se quebró. «Ese negocio, tu abuelo lo levantó con tanto esfuerzo, nunca pensó que terminaríamos así». Sofía sacó el teléfono y le mostró el mensaje de Ricardo. Todo estaba planeado. Le había pagado a Rodrigo para humillarla y ahora esperaba la medianoche para tomar el control. Doña Carmen guardó silencio varios minutos, con la mirada fija en las viejas fotos que decoraban la mesita junto al sillón. Fotos de bodas, de niños creciendo, de toda una vida familiar que ahora parecía pender de un hilo. «Tráelo aquí», dijo al fin. «Quiero verlo con mis propios ojos». Sofía vaciló. «Necesita ducharse y cambiarse de ropa primero. Number, tráelo tal como está. Necesito saber quién es ese hombre al que piensas meter en nuestra familia, aunque solo sea por un tiempo». A regañadientes, Sofía fue hasta la sala de servicio. Miguel seguía allí,
mirando con curiosidad las fotos de la familia en la pared. Al verla, se irguió. «Mi abuela quiere...», empezó Sofía. «Quiere conocerte así como estás». Miguel asintió y la siguió en silencio. Cuando entró en la sala, doña Carmen alzó la vista, examinando cada detalle. La ropa desgastada, el cabello desordenado, la barba sin afeitar. Pero Sofía notó algo que la sorprendió. Las manos de Miguel no estaban llenas de callos, como las de alguien que viviera en la calle. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó la anciana con voz firme y autoritaria. «Miguel», respondió él simplemente. «¿Miguel qué?», insistió ella, tras una breve pausa. «Solo Miguel, señora». Doña Carmen bufó. «En esta familia todos tenemos apellido e historia. ¿Al menos tienes documentos?». «Sí, señora». Sacó de su chaqueta un billetero sorprendentemente bien conservado y mostró su identificación. Sofía intentó ver el apellido, pero él guardó el documento demasiado rápido. «¿Por qué aceptas casarte con mi nieta? ¿Qué ganas con esto?», preguntó con dureza. Miguel la miró a los ojos, sin apartar la vista ni un instante. «Su nieta me ofreció un techo. Para alguien en mi situación eso es algo valioso. ¿Y luego pedirás dinero para el divorcio? ¿O amenazarás con manchar nuestro nombre?», preguntó Sofía, incómoda. «No, abuela», intervino doña Carmen. «Esas son preguntas que deben hacerse». Luego miró de nuevo a Miguel. «Nuestra empresa vale millones. ¿Cómo sé que no eres parte de un plan para chantajearnos?». Para sorpresa de ambas mujeres, Miguel esbozó una ligera sonrisa. «Doña Carmen, si me permite usar su nombre, entiendo sus dudas. Pero si quisiera dinero, habría sido más fácil aceptar la oferta de Ricardo, como hizo el exnovio de su nieta». La mención de Ricardo hizo que doña Carmen frunciera el ceño. «¿Cómo sabes lo de Ricardo?». «Sofía me contó la situación», dijo él con calma. Pero entonces añadió algo que las dejó heladas. «Además, la fábrica de tejidos de los Monteira lleva 3 años perdiendo mercado frente a las importaciones chinas. No es buen momento para extorsionar, ¿verdad?». El silencio se adueñó de la habitación. Sofía lo miraba con la boca entreabierta. ¿Cómo sabía aquel hombre, que supuestamente vivía en la calle, el nombre de la empresa familiar? ¿Cómo podía conocer la situación del mercado? La voz de doña Carmen fue apenas un susurro. Miguel pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. «Leo los periódicos que encuentro en la calle», dijo con naturalidad. «Su empresa es importante para la región». La explicación sonaba verosímil, pero ninguna de ellas quedó completamente convencida. Entretanto, el reloj en la pared marcaba más de las 4 de la tarde. El tiempo no se detenía. «Abuela, sé que todo esto parece una locura», dijo Sofía. «¿Pero acaso no es aún más loco dejar que Ricardo se quede con todo?». La anciana suspiró con amargura. «Mi esposo levantó esa empresa desde cero. Luchó contra gigantes de la industria. Soportó 3 crisis económicas. Jamás dejó de pagar a sus trabajadores. Y ahora todo eso va a parar a manos de...». No terminó la frase. Cerró los ojos buscando la fuerza para continuar. «Hagámoslo», dijo finalmente. Sofía no pudo disimular su sorpresa. «¿Estás de acuerdo?». «No estoy de acuerdo», corrigió doña Carmen. «Pero no veo otra salida». Se volvió hacia Miguel. «Primero te darás un baño. Luego discutiremos las condiciones de este arreglo». Mientras la sirvienta guiaba a Miguel hacia el baño, mirándolo como si fuera un visitante de otro mundo, doña Carmen llamó a una reunión urgente con el resto de la familia. En menos de una hora, la sala estaba llena de tíos, primos e incluso algunos amigos cercanos que todavía no se habían ido tras el desastre de la iglesia. La noticia de que Sofía se casaría con un desconocido de la calle causó la reacción esperada. Incredulidad, negación, shock. Intentaron disuadirla, pero finalmente todos entendieron que no había otra opción. El primo Ricardo, curiosamente ausente, envió un mensaje diciendo que respetaba la decisión de Sofía, aunque lamentaba su inestabilidad emocional en estos momentos difíciles. «Ya está celebrando su victoria»,
murmuró el tío Roberto, hermano del abuelo, después de leer el mensaje. Siempre supe que ese muchacho sería un problema. Ahora tenemos que encontrar a un sacerdote que esté dispuesto a oficiar la ceremonia hoy mismo, dijo Sofía, mirando por enésima vez el reloj. Fue en ese momento cuando Miguel volvió a aparecer en la sala. Su transformación era impactante. Afeitado, con el cabello aún húmedo tras la ducha, vestía el viejo traje del abuelo de Sofía, que, para sorpresa de todos, le quedaba perfecto. Si no fuera por los zapatos gastados, que había tenido que conservar porque los del abuelo eran demasiado pequeños, nadie hubiera adivinado que apenas unas horas antes estaba sentado en un banco del parque con la apariencia de un vagabundo. El silencio que siguió a su entrada fue abrumador. Miguel mantenía la espalda recta, con un porte casi aristocrático que no encajaba con la historia que Sofía había contado. Sus ojos inteligentes recorrían cada rostro de la sala, como si los estuviera evaluando uno por uno. «Este es Miguel», dijo Sofía con voz temblorosa, «mi futuro esposo». «¿Quién es realmente este hombre?», preguntó una de las tías, incapaz de ocultar su escepticismo. «El padre José aceptó venir», anunció otra tía, colgando el teléfono. «Estará aquí en media hora». Doña Carmen, que no había dejado de observar a Miguel desde su regreso, le hizo un gesto para que se acercara. Cuando se sentó a su lado, ella le habló en voz baja, con un tono de advertencia. «Tú no eres quien dices ser, muchacho. No sé qué juego llevas, pero si haces daño a mi nieta, debes saber que, incluso a mi edad, tengo suficiente influencia para hacerte la vida imposible». Miguel la miró sin miedo. «Entiendo su preocupación, doña Carmen, pero le aseguro que no tengo intención de hacerle daño a su familia». «Eso está por verse», dijo la anciana, recostándose en su sillón, agotada por todo lo que había ocurrido ese día. Fuera de la casa, comenzó la improvisada preparación para la ceremonia en el jardín. Colocaron sillas, adornaron con flores del huerto familiar y un mantel blanco sobre una mesa que haría de altar. Sofía observaba todo desde la ventana, aún vestida con su traje de novia rasgado. No había tiempo para cambiarse. Su corazón latía desbocado, no por la emoción de una boda, sino por el miedo de estar a punto de cometer el mayor error de su vida. «¿Puedo hablar contigo un momento?». La voz de Miguel la sobresaltó. Él estaba en la puerta con un gesto serio. «Claro». Sofía lo llevó a la biblioteca, la única habitación que quedaba libre en ese momento. «Antes de que empecemos», dijo Miguel, cerrando la puerta tras él, «quiero asegurarme de que entiendes las consecuencias. Este será un matrimonio legal. Estarás unida a mí, jurídicamente. ¿Estás segura de querer seguir adelante?». Sofía lo miró sin entender. «Fuiste tú quien ofreció ayudarme. ¿Ahora dudas?». «No es que dude. Solo quiero darte una última oportunidad de pensarlo», respondió él, acercándose un paso más. «Cuando firmemos estos papeles, ya no habrá vuelta atrás». «¿Por qué haces esto?», preguntó Sofía, mirándolo a los ojos. «Dime la verdad, por favor». Miguel la sostuvo la mirada largo rato antes de responder. «Digamos que tengo mis propias razones para estar aquí hoy». Su respuesta enigmática solo aumentó las dudas de Sofía, pero el timbre de la puerta, que anunciaba la llegada del sacerdote, interrumpió cualquier posibilidad de continuar la conversación. Había llegado el momento de tomar la decisión final. El jardín parecía un escenario surrealista, con la decoración improvisada, las flores sencillas y el aire cargado de la inminente tormenta. Un pequeño grupo de familiares, sentados en sus sillas, miraba la escena con una mezcla de incredulidad y resignación. El padre José, un hombre de cabellos plateados que conocía a esa familia desde hacía décadas, estaba convencido de que el matrimonio era urgente debido a delicadas circunstancias familiares. Sofía caminaba por el improvisado pasillo de flores, con doña Carmen a su lado, quien actuaba como su madrina. Miguel la esperaba junto al altar, junto al sacerdote. Su postura era erguida y segura, como si se sintiera completamente cómodo en esa situación absurda. La ceremonia fue breve y concisa. Cuando llegó el momento de los votos,
Miguel sorprendió a todos con su elocuencia inesperada. Prometo respetar este compromiso y honrar tu confianza, tanto como dure nuestro vínculo. No era un juramento de amor, pero la sinceridad de sus palabras trajo a Sofía un extraño sentimiento de consuelo. Cuando el padre José los declaró marido y mujer, un silencio incómodo se apoderó de los presentes, roto solo por unos tímidos aplausos. Sofía y Miguel sellaron el acuerdo con un beso corto, frío y formal. Sin embargo, algo en la mirada de él, cuando se separaron, hizo que el corazón de Sofía latiera más rápido de lo que esperaba. Durante la firma del acta de matrimonio, Sofía notó otro detalle. La firma de Miguel era elegante, con líneas claras y seguras, nada que ver con la de un hombre que vivía en la calle. Intentó ver su apellido, pero su mano lo cubrió con destreza. «Todo está listo», dijo el sacerdote mientras guardaba los documentos. «Que Dios bendiga esta unión, a pesar de las circunstancias que la han traído». Mientras unos pocos invitados se reunían para un improvisado brindis, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Ricardo. «He oído que te has casado con un vagabundo. Impresionante lo que estás dispuesta a hacer para mantener el control de la empresa. Esta situación ridícula no durará mucho». Sofía mostró el mensaje a Miguel, que lo leyó con expresión impenetrable. «Tu primo está muy interesado en el negocio familiar», dijo él con calma. «Ricardo siempre ha querido tenerlo todo bajo control. Cuando mi abuelo lo dejó fuera de la herencia, juró que encontraría la forma de quedarse con la empresa», suspiró Sofía, exhausta física y emocionalmente. «Supongo que no esperaba que llegara tan lejos. La gente rara vez imagina lo que somos capaces de hacer cuando nos desesperamos». Miguel miró más allá del jardín y murmuró en voz baja: «A veces, la desesperación nos lleva a los lugares más inesperados». En su voz había una melancolía profunda, como si hablara desde su propia experiencia. Sofía sintió aún más curiosidad por saber quién era en realidad ese hombre que ahora era, oficialmente, su esposo. La noche ya había caído cuando los últimos invitados se marcharon. Sofía, liberada al fin de su vestido de novia rasgado y vestida con ropa cómoda, le mostró a Miguel la habitación de huéspedes. «Puedes quedarte aquí», dijo, abriendo la puerta a un cuarto sencillo pero acogedor. «En el baño hay toallas limpias y, en el armario, algo de la ropa de mi abuelo. Mañana compraremos algo que te quede mejor». Miguel recorrió la habitación con una expresión que Sofía no logró descifrar. «Gracias. Esto es más de lo que he tenido en mucho tiempo». «Miguel». Sofía se quedó quieta en el umbral. «¿Qué te pasó? Está claro que recibiste educación, tu forma de hablar, tu porte». «La vida pasó», respondió él simplemente. «A veces lo perdemos todo en un instante». «¿Algún día me contarás tu verdadera historia?», preguntó Sofía. Él la miró largo rato antes de contestar. «Quizá, cuando llegue el momento adecuado». Sofía asintió, respetando su secreto. «Por ahora». «Entonces, buenas noches, esposo». Una leve sonrisa apareció en los labios de Miguel. «Buenas noches, esposa». Cuando Sofía cerró la puerta y se dirigió a su habitación, una idea inquietante se alojó en su mente. En menos de 24 horas, la habían abandonado en el altar, había perdido la dignidad y se había casado con un completo desconocido para salvar la empresa familiar. Y lo más extraño era que no se sentía tan mal como creía que debía sentirse. El primer rayo de sol al amanecer encontró a Sofía despierta, mirando el techo de su habitación. Durante unos segundos, su mente trató de convencerla de que todo había sido una pesadilla. El abandono, la boda improvisada con un desconocido, el caos del día anterior. Pero el simple anillo en su dedo anular izquierdo confirmaba que todo había sido real. Estaba casada con un hombre llamado Miguel, un hombre del que no sabía casi nada. Se levantó de la cama y fue a la habitación de huéspedes. Golpeó suavemente la puerta, pero al no recibir respuesta, la abrió despacio. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. Durante un instante, un miedo helado se apoderó de ella.
Habría huido Miguel durante la noche, llevándose consigo algo valioso de la casa. Pero al bajar apresurada, lo encontró en la cocina, conversando con doña Carmen como si fueran viejos amigos. «Buenos días», la saludó Miguel al verla en la puerta, sorprendida. «Estoy preparando el desayuno. Espero que no te importe. Tu abuela me mostró dónde está todo». Doña Carmen, para sorpresa de Sofía, parecía menos hostil que la noche anterior. «Tu abuelo solía contarte cómo se conocieron. Es una historia interesante, debo decir». Sofía se sentó a la mesa sintiéndose incómoda. «Abuela, no finjas que esto es normal». «¿Normal?», se rió la anciana sin sonreír. «Nada en nuestra vida ha sido normal desde que tu abuelo se fue. Ahora tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones». Miró a Miguel con suspicacia. «¿Y eso incluye decidir cómo presentar a tu nuevo esposo ante los empleados de la empresa?». Sofía casi se atragantó con el café. «¿Presentarlo en la empresa?», preguntó alarmada. «Por supuesto», contestó doña Carmen con calma. «El testamento es claro. Debes casarte para mantener el control de la empresa. Ricardo no tardará en exigir pruebas. Eso significa que tu esposo debe asistir a los actos importantes». La realidad de la situación cayó sobre Sofía como un balde de agua helada. Por supuesto, no bastaba con firmar unos papeles y vivir separados. Tendrían que actuar como una pareja real. «Miguel no puede presentarse en la empresa con la ropa de mi abuelo», dijo Sofía intentando ganar tiempo. «Ya lo he pensado», replicó doña Carmen. «Teresa irá hoy a comprarle algo adecuado. Mientras tanto, vosotros dos debéis idear una historia creíble sobre cómo os conocisteis y cómo comenzó este rápido romance». Sofía y Miguel intercambiaron miradas incómodas. La palabra romance lo hacía todo aún más surrealista. «No exageremos, abuela», intentó Sofía protestar. «Podemos decir que fue un matrimonio de conveniencia y darle a Ricardo un motivo para impugnar la validez de la unión», la interrumpió la anciana negando con la cabeza. «No, querida. A efectos de todos los demás, tú y Miguel os conocisteis hace meses, mantuvisteis una relación discreta y decidisteis casaros cuando Rodrigo te dejó». Miguel, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Doña Carmen tiene razón, Sofía. Si queremos que esto funcione, tenemos que ser convincentes». Algo en la manera en que Miguel coincidía con su abuela irritó profundamente a Sofía. «Si también os entendéis, ¿por qué no inventáis la historia sin mí? Necesito prepararme para ir a la empresa», dijo, levantándose de la mesa y saliendo sin mirar atrás, ignorando la mirada preocupada de su abuela y el gesto enigmático de Miguel. En su habitación, mientras elegía su ropa para el día, intentó poner orden en sus pensamientos caóticos. Estaba casada con un desconocido, debía fingir que su matrimonio era real y además enfrentarse a su primo Ricardo y explicar esta locura a todos los empleados. Una hora después, ya vestida con ropa formal y con un maquillaje impecable que ocultaba cualquier signo de estrés, Sofía bajó al recibidor y encontró a Miguel esperándola, también listo. Llevaba un conjunto nuevo que Teresa, la sirvienta, había comprado por indicación de doña Carmen. El resultado era sorprendente. Con la ropa adecuada y bien peinada, Miguel parecía un hombre respetable, un ejecutivo que nadie podría imaginar que había conocido en una plaza la noche anterior. «Estás preciosa», dijo él, con una sinceridad que la tomó desprevenida. «Gracias», respondió Sofía, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban sin querer. «Tú también luces diferente. Un poco de ropa adecuada obra milagros, ¿verdad?». Él sonrió con una modestia que iluminó su rostro de un modo que Sofía no había notado antes. El trayecto en coche hasta la fábrica textil de los Monteira transcurrió en un silencio tenso. Sofía conducía mientras Miguel miraba por la ventana como si absorbiera cada rincón de ese pequeño pueblo. De vez en cuando hacía preguntas sobre algún edificio o monumento, y Sofía respondía automáticamente, todavía tratando de acostumbrarse a la presencia de ese extraño en su vida. La fábrica textil de los Monteira ocupaba una gran extensión en la zona industrial de la ciudad. El edificio principal,
de ladrillo rojo y estilo industrial clásico, había sido construido por el abuelo de Sofía en los años 60 y había ido creciendo con el tiempo. 3 generaciones de la familia habían dedicado su vida a ese negocio, que empezó con 2 telares manuales y ahora daba empleo a más de 200 personas. Cuando aparcó el coche en la plaza reservada para la dirección, Sofía respiró hondo, preparándose mentalmente para el día que le esperaba. «Intentemos que esto sea lo más simple posible, ¿de acuerdo?», dijo. «Eres mi marido. Nos conocimos hace unos meses, nos casamos rápidamente. Nada de historias complicadas». Miguel asintió. «Entendido, seguiré tu ejemplo». La llegada de Sofía a la empresa siempre generaba cierta expectación. Los empleados la respetaban por su profesionalismo y la querían, a pesar de su juventud. Ese día, sin embargo, los murmullos eran aún más intensos. Todo el mundo sabía ya del fracaso de la boda y ver a Sofía entrando con un hombre desconocido desató una ola de susurros. «Sofía, querida», la saludó Marta, la secretaria de toda la vida, en cuanto la vio cruzar el vestíbulo. Sus ojos curiosos recorrieron a Miguel de arriba abajo. «No te esperábamos hoy después de... bueno, ya sabes». «Buenos días, Marta», respondió Sofía forzando una sonrisa. «Te presento a Miguel, mi esposo». La palabra esposo le supo extraña en los labios, como si perteneciera a otro idioma. Marta abrió los ojos con asombro, pero su profesionalismo no le permitió mostrarlo del todo. «¿Tu esposo? Pero yo pensaba que la boda había...». «Los planes cambiaron», la interrumpió Sofía, sin ganas de dar más explicaciones en medio del vestíbulo, donde cada vez más empleados se detenían a observarlos. «¿Podemos hablar en mi despacho?». Mientras cruzaban el vestíbulo hacia los ascensores, Sofía sentía todas las miradas clavadas en su espalda. Miguel, en cambio, parecía completamente tranquilo. Caminaba a su lado con una sonrisa serena, saludando con cortesía a quienes se cruzaban. En el ascensor, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Marta no dejaba de mirar el anillo en la mano de Sofía y a Miguel, intentando descifrar lo que estaba ocurriendo. Al llegar al piso de la dirección, Sofía sintió un breve alivio, pero este se desvaneció tan pronto como vio a Ricardo esperando frente a su despacho. Alto, siempre impecablemente vestido y con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Para Sofía, él era la encarnación de la hipocresía. «Querida prima», dijo, abriendo los brazos como si fuera a abrazarla. «Me alegra verte hoy. Después de lo de ayer pensé que necesitarías unos días para recuperarte». Sofía se mantuvo firme, sin corresponder al gesto. «Como ves, Ricardo, estoy perfectamente, y veo que no estoy sola». Ricardo posó sus ojos en Miguel, analizándolo con descaro. «¿No nos vas a presentar?» «Miguel, este es mi primo Ricardo», dijo Sofía con voz fría. «Ricardo, él es Miguel, mi esposo». El asombro en el rostro de Ricardo era real. Durante un instante la máscara de cortesía cayó, revelando sorpresa y furia. «¿Tu esposo? ¿Y qué pasó con Rodrigo? ¿No habían terminado?» «Rodrigo me dejó», lo cortó Sofía, con voz firme. «Conocí a Miguel hace unos meses, pero mantuvimos nuestra relación en secreto por respeto a mi compromiso con Rodrigo. Cuando él me abandonó, decidimos formalizar lo que ya sentíamos. Aunque hasta para ella misma sonaba ensayado, era lo que habían acordado con doña Carmen». Ricardo miró alternativamente a Sofía y a Miguel, como intentando comprender esa repentina jugada. «Un placer conocerte, Ricardo», dijo Miguel tendiéndole la mano con seguridad. «Sofía me ha hablado mucho de ti». «Curioso», respondió Ricardo aceptando el apretón de manos con visible desgana. «Ella nunca te mencionó en las reuniones familiares». «Como dije, preferimos no hacerlo público», dijo Miguel con una tranquilidad casi provocadora. «Ya sabes, las circunstancias...». Su tono llevaba una pizca de burla, y Ricardo entrecerró los ojos entendiendo la insinuación. Sofía supo en ese momento que Miguel lo estaba provocando deliberadamente, lanzando indirectas sobre lo que sabía de sus planes con Rodrigo. «Bueno, esto sí que es inesperado», dijo Ricardo finalmente,
recobrando la compostura. ¿A qué te dedicas, Miguel? ¿En qué sector trabajas? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Lo miró de reojo, sin saber qué respondería. Ahora mismo estoy en proceso de cambiar de sector, respondió Miguel sin dudar. Durante años trabajé en el área financiera, pero he decidido buscar algo con más propósito. La respuesta era lo bastante vaga para no poder comprobarla, pero lo bastante concreta para sonar creíble. Sofía admiró su rapidez mental, pero también sintió un cosquilleo de inquietud. ¿Quién era realmente ese hombre? Interesante, dijo Ricardo con un tono que dejaba claro su escepticismo. ¿Y dónde se conocieron exactamente? Antes de que Sofía pudiera responder, Miguel lo hizo con naturalidad. En una conferencia sobre sostenibilidad en la industria textil, en Brasil, Sofía presentó un informe sobre prácticas ecológicas en la producción de tejidos. Me impresionó su pasión por el tema. Sofía lo miró con asombro. ¿Cómo podía saber que ella había participado en esa conferencia 3 meses antes y que había dado esa ponencia en concreto? Ricardo también se mostró sorprendido ante la precisión de su respuesta. «Parece que realmente os conocéis bien», dijo con esa sonrisa falsa que a Sofía le resultaba tan familiar. «Creo que el testamento de nuestro tío Alberto está más que cumplido». «Así es», respondió Sofía recuperando algo de confianza. «Así que no hay necesidad de cambiar la estructura administrativa de la empresa». «Por ahora», añadió Ricardo con un tono cargado de amenaza. «La próxima semana tenemos una reunión del consejo directivo. Será interesante ver la reacción de todos al conocer a tu nuevo marido». Se alejó con un último vistazo de evaluación a Miguel, y cuando desapareció tras la puerta de su despacho, Sofía dejó escapar el aire que había contenido. «¿Cómo sabías lo de la conferencia en Brasil?», le preguntó en cuanto estuvieron a solas en su despacho. Miguel se encogió de hombros. «Vi el certificado enmarcado en la pared de la oficina de tu abuela. Estaba la fecha, el tema y tu nombre como ponente. No fue difícil atar cabos». Sofía lo miró con admiración y al mismo tiempo con cierta desazón por su aguda capacidad de observación e improvisación. «Eres bueno, muy bueno para notar detalles, ¿verdad?». Miguel sonrió con suavidad. «Es algo que he aprendido con los años». Se levantó y empezó a recorrer la sala, mirando las fotos, los diplomas y los recuerdos familiares. «Es impresionante lo que tu familia ha construido aquí. 3 generaciones de trabajo duro». Sofía se sentó en la silla de cuero que había pertenecido a su abuelo. «Y estuvimos a punto de perderlo todo por la codicia de mi primo». Miguel examinaba una fotografía antigua donde se veía al abuelo de Sofía junto a los primeros telares de la fábrica. «¿La línea de producción ha cambiado mucho desde entonces?». «Totalmente», respondió ella, un poco sorprendida por su curiosidad. «Ahora casi todo está automatizado». «¿Por qué lo preguntas?». Miguel se volvió hacia ella, serio. «Si todavía usan el sistema de abastecimiento de materias primas que diseñaron en 1988, están perdiendo cerca del 15% de la capacidad productiva». Sofía se puso de pie de golpe. «¿Cómo sabes eso?». «Es simple lógica industrial», dijo él señalando una fotografía más reciente. «Viendo el flujo de materiales, es evidente que hacen un recorrido innecesario en el tercer sector. Si reubican el equipo en línea recta, ganarían tiempo y reducirían pérdidas». Sofía lo miraba con la boca abierta. Eso era exactamente lo que el departamento de ingeniería llevaba meses intentando resolver. ¿Cómo podía saberlo un hombre que, supuestamente, había vivido en la calle? «¿Quién eres, Miguel?», susurró ella casi sin darse cuenta. Él la sostuvo la mirada, como si decidiera si debía contarle su verdad. Pero en ese momento, un golpe en la puerta interrumpió el momento. «Señorita Sofía», dijo Marta entrando con el rostro pálido. «Perdón por interrumpir, pero Ricardo acaba de convocar una reunión extraordinaria del Consejo Directivo para hoy mismo. Dice que se trata de la legalidad de tu matrimonio». El corazón de Sofía se paralizó. Era una declaración de guerra. Ricardo no iba a rendirse tan fácilmente. Miguel,
que había observado la escena con una calma inquietante, finalmente dijo: «Parece que tu primo ha decidido jugar duro. Por suerte para nosotros, eso es algo en lo que tengo mucha experiencia». Y en su mirada había una determinación casi peligrosa que, en lugar de asustar a Sofía, le dio una sensación de seguridad que no había sentido desde la muerte de su abuelo. Tal vez, después de todo, ese matrimonio de conveniencia iba a ser mucho más interesante de lo que jamás habría imaginado. Pasó una semana desde aquella improvisada boda de Sofía y Miguel. La reunión extraordinaria del Consejo Directivo, convocada por Ricardo, fue la prueba más dura para la recién formada pareja. Miguel sorprendió a todos con sus amplios conocimientos del sector textil y su habilidad para argumentar con precisión y serenidad. Poco a poco, las dudas sobre la autenticidad de su matrimonio comenzaron a disiparse. Para desgracia de Ricardo, el Consejo acabó reconociendo a Miguel como el legítimo esposo de Sofía, lo que garantizaba el cumplimiento de la cláusula del testamento. Así, por el momento, la empresa seguía bajo control de la familia. En casa de doña Carmen se instaló una rutina extraña. Miguel vivía en la habitación de huéspedes, siempre manteniendo una distancia respetuosa con Sofía. Desayunaban juntos, compartían el coche para ir al trabajo y, de puertas afuera, parecían un matrimonio joven y feliz. Pero cuando se encontraban a solas, volvían a ser dos desconocidos intentando descifrar las motivaciones del otro. Lo que más intrigaba a Sofía era la conducta de Miguel. Cada mañana, antes de que saliera el sol, él ya estaba fuera de la casa y no volvía hasta la hora del desayuno. Cuando ella le preguntaba qué hacía, él solo respondía que necesitaba caminar para aclarar sus pensamientos. Durante el día, Miguel pasaba horas en la fábrica, aportando ideas que realmente mejoraban la productividad. Pero por las noches, cuando todos descansaban, Sofía lo encontraba en el jardín, contemplando las estrellas, como si no pudiera encontrar consuelo en las comodidades de la habitación de invitados. «¿No puedes dormir?», le preguntó una noche, encontrándolo sentado en un banco del jardín, bañado por la luz plateada de la luna. Miguel no se sorprendió por su presencia. «He dormido durante años bajo el cielo. A veces me cuesta respirar entre cuatro paredes», respondió con sencillez. Sofía se sentó a su lado, dejando un espacio prudente entre ambos. «Nunca me has contado cómo terminaste en la calle». «Fue mi elección», dijo, sin apartar la vista del cielo, como si buscara respuestas en las constelaciones. «Hay quienes eligen eso para redescubrir lo que de verdad importa». Su voz tenía una convicción tan serena que Sofía no supo qué decir y decidió cambiar de tema. «Te estás adaptando muy bien en la fábrica. Los empleados hablan de tus propuestas y de cómo han ayudado a mejorar la producción». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Miguel. «Son solo observaciones lógicas. Vuestra empresa tiene un potencial enorme». «Nuestra empresa», lo corrigió Sofía de manera automática, aunque enseguida aclaró. «Es decir, mientras dure este matrimonio, técnicamente es nuestra empresa». Miguel la miró durante un largo instante. «Es amable de tu parte incluirme, pero ambos sabemos que esto es solo temporal. Yo solo quiero ayudarte a proteger lo que te pertenece». En su voz había un dejo de tristeza que hizo que Sofía sintiera el impulso de acercarse y decirle que, tal vez, no todo tenía que ser tan pasajero. Esa idea la asustó. No podía permitirse sentir nada por un hombre al que apenas conocía y que claramente guardaba secretos. Antes de que pudiera aclarar sus pensamientos, el teléfono de Miguel sonó. Era un aparato viejo, sencillo, muy diferente de los modernos smartphones que ella conocía. Miguel miró la pantalla y su expresión cambió. «Debo contestar», dijo levantándose y alejándose unos pasos. Sofía lo observó mientras hablaba en un idioma que no pudo identificar. Parecía mandarín o algún otro dialecto asiático. Sus respuestas eran cortas, su tono firme y autoritario, muy diferente del tono pausado que usaba con ella. Cuando terminó la llamada y volvió, su rostro había recuperado la serenidad de siempre,
pero sus hombros tensos delataban otra cosa. ¿Algún problema?, preguntó ella, intentando sonar despreocupada. Nada serio, eludió él. Será mejor que entremos, ya hace frío. Otra incógnita más para la creciente lista de misterios que Sofía tenía sobre ese hombre que era oficialmente su marido. A la mañana siguiente, mientras Miguel estaba reunido con el equipo de producción, Sofía no pudo resistir la curiosidad. Decidió investigar por su cuenta. No había entrado en la habitación de invitados desde que él se había instalado allí, pero la incertidumbre se había vuelto insoportable. Empujada por la necesidad de respuestas, abrió con cuidado la puerta. La habitación estaba impecable, como si nadie viviera en ella. La cama perfectamente hecha, sin un solo pliegue. No había objetos personales, salvo una mochila vieja, apoyada cuidadosamente en un rincón. Sofía dudó. Revisar sus cosas era una violación a la privacidad, pero ¿qué privacidad podía existir en un matrimonio ficticio? Inspiró hondo y abrió la mochila. Dentro había pocas pertenencias, unas pocas prendas dobladas con meticulosidad, un pequeño neceser con artículos de higiene sorprendentemente caros y una carpeta de cuero gastado. Fue esa carpeta la que captó toda su atención. La abrió con cuidado y encontró varios documentos antiguos, la mayoría en un idioma extranjero que no entendía. Pero entre ellos había un recorte de periódico amarillento, en portugués. Era un artículo de hace casi 30 años sobre la inauguración de la fábrica textil de los Monteiro. En la fotografía, su abuelo Alberto sonreía junto a otro hombre mientras cortaban juntos la cinta de la ceremonia. El pie de foto decía: Alberto Monteiro y Gustavo Mendonça inauguran la primera fábrica en Monteiro, una asociación que promete revolucionar la industria textil de la región. Sofía se dejó caer en la cama, atónita. Gustavo Mendonça. Ese nombre jamás había aparecido en la historia de la empresa que su abuelo siempre contaba. Según la versión oficial, Alberto Monteiro había levantado el imperio en solitario, a fuerza de sacrificios y determinación. No había socios en esa historia. Dando la vuelta al recorte, encontró unas anotaciones escritas con una caligrafía elegante. El acuerdo se rompió en 1992. Las patentes se dividieron. Una promesa de reunificación para las generaciones futuras. El sonido de un coche que se detenía frente a la casa la sacó de sus pensamientos. Rápidamente devolvió todo a su lugar y salió de la habitación con el corazón golpeándole en el pecho. ¿Quién era Gustavo Mendonça y qué relación tenía con su familia? Y lo más inquietante, ¿cómo se relacionaba todo eso con Miguel? Ese mismo día, mientras Sofía se debatía entre lo que había descubierto y la necesidad de respuestas, fue sorprendida por la visita de Rodrigo. Su exnovio la esperaba en la recepción, visiblemente abatido y nervioso. Contra todo juicio, Sofía accedió a recibirlo en su despacho. «Sofía, he venido a pedirte perdón», comenzó él cerrando la puerta detrás de sí. Su rostro mostraba las huellas de noches sin dormir. «Lo que hice no tiene perdón, lo sé, pero debes conocer la verdad». «¿La verdad?». Sofía cruzó los brazos, manteniendo una distancia emocional. «Que me dejaste plantada porque mi primo te pagó». Rodrigo pareció sinceramente sorprendido. «¿Lo sabes? ¿Qué importa?», replicó ella con frialdad. «Lo único que sé es que tuviste un precio, Rodrigo, y por lo que sé, no fue tan alto». «No fue solo por el dinero», murmuró Rodrigo pasándose nervioso la mano por el cabello. «Ricardo me amenazó, me dijo que tenía pruebas de irregularidades en la empresa de mi padre y que las entregaría a Hacienda si seguía adelante con la boda». Sofía sintió que la sangre se le helaba. La empresa del padre de Rodrigo era pequeña y estaba pasando por momentos difíciles. Una denuncia, aunque fuera falsa, podría haberla destruido. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque descubrí que las pruebas eran falsas». Ricardo solo estaba faroleando. Rodrigo dio un paso hacia ella. «Y porque sé que te has casado con un desconocido». «Sofía, esto es una locura. No sabes quién es ese hombre». Sofía se rió, sin humor. «Al menos, Miguel no me dejó plantada cuando más lo necesitaba».
El nombre de Miguel pareció golpear a Rodrigo como una bofetada. ¿Miguel? ¿Miguel quién? En ese instante la puerta del despacho se abrió y apareció Miguel con varios documentos en la mano. Se detuvo al ver a Rodrigo y por un segundo en su mirada cruzó algo que parecía reconocimiento. Perdón, no sabía que estabas ocupada, dijo Miguel con un tono tan controlado que sonaba casi artificial. No pasa nada, respondió Sofía sin apartar la vista de ambos. Miguel, este es Rodrigo, mi exnovio. Rodrigo, este es Miguel, mi esposo. Los dos hombres se miraron con una tensión que Sofía no entendía del todo. Algo flotaba en el aire, como un secreto compartido que quedaba fuera de su alcance. Rodrigo parecía a punto de marcharse cuando Sofía habló de nuevo, incapaz de soportar el silencio. De hecho, Rodrigo, vine a advertirte de algo grave. Escuché a Ricardo hablar por teléfono. Quiere resolver el problema para siempre. Esta noche. Sofía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No lo sé exactamente, pero sonaba muy mal. Rodrigo tomó su carpeta. Ten cuidado, Sofía. Ricardo está desesperado porque lograste conservar el control de la empresa. Se marchó, no sin antes lanzar una última mirada cargada de significado hacia Miguel. Cuando quedaron a solas, Sofía preguntó, ¿lo conocías? Miguel dejó los documentos sobre la mesa, evitando su mirada. Nunca lo había visto antes. Sofía supo que era mentira, pero antes de que pudiera insistir, una alarma ensordecedora resonó en toda la fábrica. Por los altavoces, la voz de Marta, temblorosa y llena de pánico. ¡Fuego en el almacén principal! ¡Todos evacúen inmediatamente! Miguel reaccionó con sorprendente rapidez. Tomó a Sofía de la mano y la sacó del edificio. Afuera los empleados se reunían en medio del caos, mientras una columna de humo negro se alzaba desde el almacén que contenía todas las materias primas de la fábrica. «Es Ricardo», susurró Sofía, recordando las palabras de Rodrigo. «Quiere destruirnos. Si perdemos el almacén, tendremos que parar la producción durante meses». A su sorpresa, Miguel ya estaba hablando por teléfono con un tono autoritario que jamás había oído en él. «Necesitamos un equipo completo». «Sí, ahora mismo. Código rojo». Colgó y miró a Sofía con firmeza. «Los bomberos tardarán al menos 20 minutos. Tenemos que actuar de inmediato». Lo que sucedió después dejó a Sofía completamente asombrada. Miguel asumió el mando como si lo hubiera hecho toda su vida. Organizó a los empleados, repartió tareas, improvisó herramientas con lo que tenía a mano y los guió para contener las llamas hasta que llegara la ayuda. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió 10 minutos después. 3 camiones privados de bomberos entraron en la fábrica, seguidos por un grupo de hombres con equipo profesional. No llevaban uniforme oficial. «¿Quiénes son?», preguntó Sofía, observando cómo trabajaban con una eficacia impresionante. Miguel no contestó enseguida, ocupado dando instrucciones a uno de ellos, que parecía ser el líder. Cuando volvió junto a ella, estaba cubierto de hollín y con la ropa impregnada de humo. «No pienses en eso ahora. Lo importante es que estamos salvando el almacén». Y lo consiguieron. Tras una hora de trabajo coordinado, el fuego quedó bajo control. Aunque los daños eran considerables, la fábrica no tendría que cerrar. Durante el operativo, Sofía notó algo más inquietante. El conductor de uno de los camiones hablaba constantemente con Miguel y lo miraba con un respeto que no se esperaría hacia un simple desconocido. En un momento le entregó a Miguel un sobre que éste guardó con rapidez en el interior de su chaqueta. Cuando los bomberos oficiales llegaron, la situación ya estaba controlada. Miguel ordenó a su misterioso equipo que se retirara discretamente y luego se quedó para hablar con las autoridades. Su manera de gestionar la crisis impresionó no solo a Sofía, sino a todos los presentes. Varias horas después, cuando por fin la fábrica quedó segura y los empleados fueron enviados a casa, Sofía y Miguel regresaron a la casa de doña Carmen. La anciana los esperaba en el porche, sabiendo lo que había pasado. «Gracias a Dios estáis bien», dijo abrazando con fuerza a su nieta. «¿Cómo está la fábrica?» «Sobrevivirá gracias a Miguel.
respondió Sofía, lanzándole una mirada cargada de significado. Lo logró antes de que todo se perdiera. Doña Carmen miró largamente a Miguel, su rostro aún cubierto de ceniza. «Parece que te debemos mucho, muchacho». «No me deben nada», replicó él con voz cansada. «Voy a darme una ducha, si no les importa». Cuando Miguel desapareció escaleras arriba, Sofía se volvió hacia su abuela. «Aquí hay algo que no me cuadra, abuela. Miguel no es quien dice ser. Encontré en su habitación un recorte de periódico sobre la apertura de la fábrica. Había otro hombre en la foto, Gustavo Mendonça. ¿Tú lo conociste?» El color abandonó el rostro de doña Carmen. Se sentó, temblorosa, apoyada en su bastón. «¿Dónde oíste ese nombre?» «En ese recorte que guardaba Miguel». «¿Quién es él, abuela? ¿Qué relación tiene con nuestra familia?» Doña Carmen respiró hondo, como preparándose para revelar un secreto guardado durante décadas. «Gustavo Mendonça fue el primer socio de tu abuelo. Empezaron juntos, como hermanos, compartiendo un sueño y una visión». «¿Y qué pasó?», insistió Sofía, con la voz temblorosa. «Tuvieron una terrible pelea. En 1992, por las patentes y los derechos de algunas invenciones. Tu abuelo y Gustavo rompieron su sociedad de la peor manera posible. Gustavo se fue del país, llevándose a su familia. Nunca volvimos a saber de él». Sofía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. «¿Tenía hijos?» «Sí, un hijo. De la edad de tu padre», respondió doña Carmen, mirándola a los ojos con una mezcla de temor y resignación. El sonido de pasos en la escalera interrumpió la conversación. Miguel bajaba ya con ropa limpia, pero con una expresión en el rostro que Sofía no había visto nunca. La de alguien que estaba a punto de confesarlo todo. «Necesitamos hablar», dijo, con una voz más firme y oficial que nunca. «Hay algo que deben saber las dos». El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza. Sabía que estaba a punto de descubrir por fin quién era en realidad ese hombre que se había convertido en su marido. «Eres el hijo de Gustavo Mendonça, ¿verdad?», preguntó directamente doña Carmen, sorprendiendo a Sofía y a Miguel por igual. El silencio que siguió fue la confirmación que ambas esperaban. Miguel pasó una mano por su cabello aún húmedo, un gesto nervioso que Sofía ya había notado antes. «Sí», respondió finalmente. «Mi nombre completo es Miguel Mendonça, hijo único de Gustavo Mendonça, el que fue socio de Alberto Monteiro y cofundador de esta fábrica». La revelación quedó suspendida en el aire, como una nube densa que lo impregnaba todo. Sofía sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. De pronto, todo tenía sentido. Los conocimientos de Miguel, sus conexiones misteriosas, la forma en que había irrumpido en su vida, justo cuando más lo necesitaba. «¿Por qué?», preguntó ella con voz apenas audible. «¿Por qué fingiste ser un vagabundo? ¿Por qué casarte conmigo?». Miguel sostuvo su mirada, sus ojos más sinceros que nunca. «Al principio lo hice por justicia», dijo con calma, «para recuperar lo que mi padre perdió, lo que le arrebataron, pero luego te conocí a ti, y todo cambió». La habitación se llenó de un silencio casi solemne. Sofía se quedó quieta, sus manos temblorosas. Doña Carmen, en cambio, parecía menos sorprendida, como si ya hubiera intuido esta verdad desde hacía tiempo. «Tú lo planeaste todo», dijo Sofía finalmente, su voz cargada de un dolor contenido. «Me encontraste en la plaza después de que me abandonaran. Te ofreciste a casarte conmigo. ¿Nunca fue una coincidencia?». «No completamente», admitió Miguel. «Estaba en la ciudad investigando a Ricardo. Sabía que tramaba algo contra ti y contra la empresa. Pero cuando te vi corriendo por la plaza, tan vulnerable, vi una oportunidad. Una oportunidad para acercarme a lo que, por derecho, también era parte de mi familia». Sofía lo escuchaba con el corazón en un puño. Cada palabra de Miguel se clavaba en ella, pero algo en su tono, en la forma en que la miraba, le decía que había algo más profundo. «¿Y ahora?»,
preguntó doña Carmen con voz cansada. ¿Sigues aquí solo por la empresa? Miguel la miró con respeto. Mi padre murió hace 6 meses de cáncer. En su lecho de muerte me pidió que intentara enmendar lo que pasó entre él y Alberto, que de alguna manera nuestras familias volvieran a estar unidas. Vine para cumplir esa promesa, pero cuando vi lo que Ricardo estaba dispuesto a hacer, supe que debía intervenir. «Y lo hiciste», dijo Sofía en voz baja. «Me salvaste la noche del incendio y mucho antes». Miguel dio un paso hacia ella, pero mantuvo la distancia. «No vine a arrebatarte nada, Sofía. Mi padre me enseñó a valorar las cosas importantes. La dignidad, la familia, el respeto. Cuando te vi a una mujer que luchaba con todas sus fuerzas para proteger su legado, y algo en mí cambió». «¿Qué quieres decir?» Sofía sentía que el aire le faltaba. «Quiero decir que me enamoré de ti», dijo Miguel finalmente, con voz temblorosa. «Lo que empezó como un acuerdo de conveniencia se transformó en algo real para mí. Te admiro, te respeto y... sí, te amo». Las palabras flotaron en la habitación como un bálsamo y una carga al mismo tiempo. Sofía se quedó en silencio, su corazón acelerado, mientras procesaba todo lo que acababa de oír. Doña Carmen suspiró, levantándose con dificultad. «Si tu padre te crió para ser el hombre que veo ahora, quizás no era tan malo como siempre pensé», dijo con un tono de reconciliación. «Los fantasmas del pasado deben descansar de una vez». «Gracias, señora», respondió Miguel con respeto. «Es todo lo que mi padre habría querido». Cuando doña Carmen se retiró para dejarlos a solas, Sofía y Miguel se miraron largo rato. Había tanto que decir, tanto que perdonar y tanto que entender. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó ella finalmente, con la voz cargada de emoción. «Ahora decidimos qué queremos de verdad», dijo Miguel. «Podemos divorciarnos y cada uno seguirá su camino. O podemos intentar que este matrimonio sea real, sin mentiras, sin secretos». Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Una parte de ella aún dudaba, pero otra quería creer en él, en ellos. «No quiero que esto siga siendo una farsa», dijo con voz firme. «Pero tampoco quiero seguir viviendo en la sombra de nuestras familias. Si decidimos continuar, será porque lo queremos, no porque el pasado nos lo imponga». Miguel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. «Estoy de acuerdo. Lo único que quiero ahora es construir algo verdadero contigo, si me dejas». Sofía respiró hondo, sintiendo por primera vez en semanas que el peso que cargaba en el pecho empezaba a disiparse. «Entonces, vamos a hacerlo bien», dijo con una pequeña sonrisa. «Sin secretos, sin sombras, sin máscaras», añadió Miguel, y por primera vez su sonrisa era completamente abierta y luminosa. Se acercaron, lentamente, hasta que sus frentes se tocaron. Y cuando sus labios se encontraron en un beso suave, no había contratos ni cláusulas ocultas. Solo 2 corazones, 2 vidas que, contra toda lógica y contra todos los obstáculos, habían encontrado el camino de regreso a lo esencial, la verdad, el amor y un futuro compartido. Y así, mientras la luz dorada del atardecer llenaba la vieja casa de los Monteiro, Sofía y Miguel comenzaron por fin a escribir juntos el primer capítulo de su verdadera historia. Pasaron algunos días desde que la verdad salió a la luz. La fábrica comenzó a recuperarse del incendio, gracias al trabajo incansable de Sofía, Miguel y los empleados, unidos ahora por algo más profundo que simples contratos o lealtades impuestas. Había una energía nueva, un aire de esperanza, como si todos comprendieran que estaban reconstruyendo no solo un negocio, sino también un vínculo que la historia casi había roto. Sofía y Miguel seguían viviendo en la casa de doña Carmen. Cada mañana compartían el desayuno y cada noche caminaban por el jardín, hablando de la empresa, de sus sueños y sobre todo de lo que realmente sentían el uno por el otro. Sus conversaciones ya no estaban llenas de secretos,
sino de pequeñas confesiones y miradas que hablaban más que las palabras. Aunque aún no habían decidido qué forma tomaría su futuro, ambos sabían que estaban dispuestos a explorarlo juntos, sin máscaras. Un domingo por la tarde, Sofía decidió regresar al lugar donde todo comenzó, la pequeña fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Miguel la acompañó, caminando a su lado en silencio, como si entendiera que ella necesitaba cerrar un ciclo. Al llegar, la luz del atardecer pintaba las paredes desgastadas con tonos dorados. Allí, entre los viejos telares y el polvo del pasado, Sofía sintió la presencia de las generaciones que habían dado forma a todo aquello. A veces pienso en lo que habrían querido para nosotros, dijo, mirando a Miguel con una mezcla de gratitud y emoción. Nuestros abuelos, nuestros padres, creo que en el fondo soñaban con esto, con un lugar donde sus familias pudieran encontrar paz, donde los rencores quedaran atrás. Miguel asintió tomando su mano con suavidad. Creo que el destino nos trajo hasta aquí, dijo con sinceridad. No para repetir sus errores, sino para demostrarles que podemos ser mejores, que podemos construir algo distinto, juntos. Se miraron durante un largo instante. En sus ojos ya no había dudas, solo una promesa silenciosa de que seguirían adelante, paso a paso, sin olvidar las lecciones del pasado. La brisa ligera levantó el polvo del suelo, llevándose consigo las sombras que aún quedaban. Y por un momento, Sofía sintió que todos los fantasmas que habían pesado sobre ellos finalmente encontraban descanso. ¿Lista para empezar de nuevo?, preguntó Miguel, con una sonrisa que era mitad esperanza, mitad certeza. Sí, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Lista para lo que venga, siempre y cuando sea contigo. Se besaron con la calma y la fuerza de quienes han pasado por el fuego y han decidido no temerle más a la vida. Y mientras las luces del atardecer se fundían con la oscuridad de la noche que se aproximaba, supieron que no importaba lo que el mañana les deparara. Habían encontrado algo más valioso que cualquier herencia o negocio. Habían encontrado el coraje de amarse y de empezar por fin a escribir juntos la historia que sus abuelos, en el fondo de sus corazones, siempre habían soñado para ellos.